Bueno, ahí está. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar acá, interesándose en la biodescodificación, que es una terapia complementaria de la salud maravillosa. A veces parece milagrosa, y yo no diría que es milagrosa, diría que es maravillosa porque nos permite darnos cuenta de algunas cosas que personas con 20 años de terapia no lograron descubrir. Me pasa muchísimo en consulta, decir, esto nunca lo hablé con nadie, o esto nunca lo había notado, y hago terapia desde los 15, y vos decís, no puede ser, no puede ser. Esto una vez más es una prueba de cómo nos abre la puerta, nos abre el camino a cosas donde a veces estamos medio estancados o trabados, queriendo salir y sin saber bien cómo. Bueno, yo soy María José Martín, brevemente me presento. Estudié toda mi vida danza. Lo cuento porque fue un gran motor de estudiar biodecodificación años después, ya que haciendo danza me lastimé, me pasaron mil cosas y tenía la lucidez de darme cuenta de que a mí me pasaban muchas cosas y a otras chicas no les pasaba nada. O sea, mi hipótesis inicial de la danza lastima a la gente, de repente empecé a descubrir que no. Algunas nunca sentían dolores, nunca le habían dolido las rodillas, nunca les dolía la columna y yo pensaba que era parte propia del bailarín. Bueno, luego, como tengo una mente ahí bastante inquieta, estudié filosofía, soy licenciada en filosofía, soy profe, doy clases, y yo siento que son muy eh, afines la biodescodificación y la filosofía, porque la filosofía, bueno, se hacen muchas preguntas, como sabrán, como alguna vez habrán tenido en el cole o alguna charla, o ahora hay filósofos conocidos. Pero dentro de todas las ramas de la filosofía también hay ramas que buscan preguntas por el ser, realmente por el origen de las cosas. Bueno, y acá ya les empiezo a contar que la biodescodificación se pregunta por el origen verdadero de los síntomas. ¿Sí? Eso es una de las características fundamentales. La biodescodificación se pregunta por el origen verdadero de los síntomas. Dejar de pensar que algo que me duele es lo que le pasa ahí y nada más. De hecho, bueno, me voy un poquito, salgo un poquito de la ruta de la bio y digo, hay médicos, por ejemplo, traumatólogos, uno va, le dice, me duele el codo y te estudian el codo. Todo lo demás no importa. Pero también hay ramas de la medicina, de la kinesiología, que no miran solamente ahí, que te dicen, a ver, esto capaz que empieza acá, porque se te corrió algo. Entonces, acá está lo que a mí me duele, pero el origen empezaba de otro lado. Y hay otros médicos, como la homeopatía, que te dicen, ¿y cómo estás durmiendo? ¿Desordenás la cama? Hacen preguntas rarísimas. ¿O tenés mucha sed? Y empiezan a buscar el origen en algunas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto para decir que hay muchas maneras de abordar la realidad. Nosotras hoy les vamos a compartir cuál es la mirada propia de la biodescodificación. Bueno, y le paso la palabra acá. Hola, bueno, yo soy Carolina Clemente, también soy bailarina, ahí nos conocimos con José cuando éramos pibitas, nos unió la danza, y la danza también, lo que tiene que ver con el arte, hace más sensible a las personas, ¿no? Es como que hay como una escucha más atenta de las cosas que nos suceden en el cuerpo y en todo. Así que, bueno, yo inicié con eso, después con otros, después soy reflexóloga holística, soy profesora en la Escuela Holística de Reflexología, donde ya muchos de ustedes me conocen de ahí. Llevo más de 10 años dando clases, es un honor para mí estar ahí. Bueno, también soy biodecodificadora y hago también lo que es la decodificación arquetipal a través de las cartas de tarot. ¿Sí? No es que son una forma adivinatoria de nada, sino que a través de la imagen uno llega también a la historia que guarda el inconsciente relacionada con el síntoma que uno puede tener. Y bueno, simplemente es una presentación cortita, ¿no? A mí la decodificación me ayudó también a ver la vida de otra manera. Hoy les vamos a explicar
por ejemplo, las diferencias que hay, ¿no? Lo que es estudiar biodecodificación y lo que es una sesión de decodificación, que son dos cosas distintas, pero a mí estudiar y aprender lo que es la manera de ver las cosas y la forma de percibir las cosas, me hizo tener un gran autoconocimiento de mí misma y de ahí pude, bueno, mejorar un montón de situaciones en mi vida. Así que bueno, desde este entusiasmo es donde surge que con José las dos nos complementamos y decidimos, a pedido de un público de la Escuela de Reflexología, hacer y crear lo que sería el curso de biodecodificación que nosotros actualmente tenemos. Así que bueno, simplemente esto para que los que no me conocen, me parece lindo que sepan a quiénes van a escuchar, ¿no? Bueno, y vamos a comenzar. ¿Estamos todos listos? Sí. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, cualquier cosa, todas las preguntas que puedan haber, va a haber un espacio de preguntas al final, pero las pueden ir escribiendo en el chat. Eso está bueno. Cuando tengan una pregunta para hacer, escríbanla en el chat, así después también le damos un orden a las respuestas, bueno, a lo que surja. En el momento hoy alguien por el celu preguntaba, pero yo no sé nada. Bueno, no importa, porque tal vez dentro de la explicación surjan preguntas y ahí vienen y lo anotan. Entonces, vamos a aprender hoy cuáles son los fundamentos de la biodescodificación, en qué se basa, por qué existe esto y no es lo mismo que ir a hacerse Reiki o es lo mismo que ir a terapia. Sí, acá tenemos un punteo de los temas que vamos a tratar. Los fundamentos de la biodescodificación es el primero y el más extenso, obviamente. Luego, aclarar también la diferencia entre hacer una consulta y estudiarlo, como decía Caro. Luego vamos a hacer la pausa para las preguntas y luego tenemos una sorpresa para quienes estén interesados en continuar aprendiendo. Comenzamos. Bueno, Bien, tomo acá palabra porque este es un tema que a mí me encanta. Esto es para empezar a hacernos conscientes de cómo cada uno de nosotros vemos la realidad desde nuestra propia perspectiva. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, ante una misma situación, varias personas viven la misma situación de diferentes formas? Bueno, acá en este ejemplo, y esto voy a pedirles que lo escriban en el chat porque a mí me da mucha risa, quiero que me digan, ¿de qué color ven la zapatilla? No es ninguna cosa rara. Anótenla en el chat, a ver si puede ser, por favor. Rosa, dice Diana. Rosada, Marcela. Blanca y verde, sí. Rosa, rosa y blanco, rosa, me encanta. Nude y rosa, verde y gris. Rosa y blanca, rosa, rosa con blanco. Excelente. Bueno, sigan escribiendo, yo sigo leyendo. Y entonces, verde y agua y gris, dice. Verde y gris Lorena, Marta. Perfecto. Ahora, fíjense que las respuestas fueron distintas, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice que tiene la razón acá? Yo la veo rosa, chicas, pero quiero decir, para mí, yo voy con todo lo que dicen rosa y blanca. yo Pero la veo blanca, no, gris y verde agua. Aunque podría ser un blanco ahí medio arratonado. blanca no nada. Bueno, como verán, hay respuestas variadas, hay percepciones variadas, y entonces, Estelita, vos dirás, y bueno, yo pienso que es de color el que yo la estoy viendo, ¿no? Yo también digo lo mismo. Pero bueno, acá es donde nos damos cuenta, con esta simple imagen,
Esta imagen, les cuento, viene a raíz de los dos hemisferios cerebrales. Dicen que las personas que vemos la zapatilla color rosa somos personas que estamos viendo desde nuestro hemisferio derecho, o sea, o que utilizamos nuestro hemisferio derecho, que tiene que ver con toda la parte más intuitiva, con toda esta parte más simbólica, ¿no? Vemos la zapatilla así. Y los demás que ven la zapatilla color medio verde, gris, son personas supuestamente que están usando más el hemisferio izquierdo, que es la parte más racional, matemática, lógica, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa nada, que cada uno tiene una forma de percibir diferente. Y no está ni mal ni está bien. O sea, está todo bien. ¿Sí? Cada una de las dos opciones, cada una de las dos respuestas es válida. Acá no hay ninguna objeción. Vamos a pasar a otra imagen más, si jugamos un poquitito más. Acá les pido también que se agarren del chat. Lo mismo, acá me escriben en el chat. ¿Qué ven en esta imagen? Una gaviota. ¿Madre e hijo están de acuerdo que los dos escriben lo mismo? Perfecto. Un conejo. Bien. Un pato, una liebre. Un conejo. Cabeza de pato. El pico de un ave. Bien. Pato y un conejo. Ahí pude ver los dos, dice Eliana. Excelente. Todo de loco, ¿no? Bien. Hay alguno que tal vez no vio nada todavía, ¿eh? Porque a veces la imagen es como que te confunde. Capaz que alguien vio otra cosa, nueva, que nadie Claro. más hasta ahora vio. Bueno, yo lo primero que vi fue la cabeza de pato. Me costó después ver el conejo. Y ahora veo como los dos, ¿no? Digamos. Bueno, este es otro ejemplo. Y esto está buenísimo porque acá nos trae como esta riqueza de lo que cada uno guarda en su inconsciente, ¿no? No me voy a poner a dar una clase de símbolos o de animales, pero quiero decir que cada uno, en este caso animales, tiene su simbología propia, ¿no? No lo sé bien lo del pato, pero por ejemplo el conejo representa la fertilidad. Y entonces hay personas, esto es muy, muy, muy gracioso, hay personas que pueden que no vean o que rechacen, ¿no? Ese tema y van a tender a ver más lo otro, ¿sí? En general voy a tender a ver lo que está guardado en mi inconsciente, ¿sí? Como símbolo, como una codificación. Entonces, a partir de todas estas imágenes podemos jugar. Hay una más, ¿no, Jo? Sí, hay una más. Vamos con la otra. A primera vista, ¿qué ven? A ver, Está más fácil. Pero a primera vista, ¿qué vieron? un bebé, un bebé, un bebé. Bien, bebé. Ah, hay un árbol, bebé, bebé también. Bebé y pareja en árbol. Bien. Yo que soy una Bueno, loca de la naturaleza, yo cuando vi esto por primera vez vi el lago, es el mar, el horizonte, la naturaleza. Digo, ¿y qué más hay que ver acá? exacto, las dos cosas, primero el bebé, bueno. Entonces, eh, como para que veamos bien a la realidad, cada uno va a ver entonces bajo su propia percepción. Vuelvo a insistir, acá no hay alguien equivocado, acá simplemente lo que se está reflejando es lo que cada uno trae porque percibe, ¿verdad? Entonces, esta es una de las bases de la biodecodificación, muy importantes, porque nosotros lo que hacemos para ayudarnos, sobre todo cuando tenemos un síntoma, que un síntoma para nosotros, si bien
es como una alarma, ¿no? Que nos pone nuestro cuerpo, es un llamado de atención. Le decimos que es nuestro mejor amigo porque nos viene a querer mostrar algo. Bueno, ese síntoma normalmente está relacionado con una percepción errónea que podemos llegar a tener acerca de una situación, de algo que me haya sucedido. Digo errónea porque está creando un síntoma. Si no hubiera un síntoma físico, si no hubiera un síntoma conductual, todo eso, entonces sería porque yo estoy alineada en lo que sería mi forma de ver, mi forma de pensar. Cuando hay algo de esto que está fuera, por fuera mío, y estoy teniendo una percepción, en realidad no decimos que está mal o bien, sino que es algo que para mí, a mí me está haciendo un ruido, bueno, y se va a expresar a través de un síntoma. Hay algo que tenemos que entender, que nuestra realidad, nuestro cuerpo se rige a través de un pensamiento que tenemos, ¿no? Cómo creamos esto, a través de un pensamiento, que ese pensamiento va a crear una emoción determinada, y esa emoción va a dar por resultado una acción mía, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, pienso, como decíamos recién, ¿no? Un ejemplo, no sé, pienso que en color verde. Ahora, cuando me plasma la emoción, siento que una emoción, no sé, de repente también, vamos a ponerlo con términos de colores, ¿no? Color verde. Pero cuando actúo en color rojo. Es como que hay una incoherencia en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo y en lo que estoy actuando. Esa incoherencia es la que me hace a mí, a la larga o a la corta, hacer un síntoma que puede ser físico, un síntoma emocional. Y yo, por ejemplo, hago un ejemplo práctico ahora, ¿no? Sin colores. Yo digo, bueno, pienso, mi, mi suegra tiene, no sé, tiene una maldad conmigo. Es un pensamiento que yo puedo llegar a tener, ¿sí? Ese pensamiento que yo puedo tener me va a crear una emoción como una sensación de estar como a la alerta, como a la defensiva con ella, pero de repente, cuando voy y la veo, actúo como, la gran amiga, como, actúo como en incoherencia con lo que siento. ¿Se ve esto? Entonces, ¿eso qué provoca? Como una ruptura en este eje mío de pensamiento, emoción, acción. Cuando uno se sale de ese eje, es cuando empieza justamente a crear esto que hablamos de síntomas, que puede ser, bueno, cualquier cosa que puede pasar, no sabemos, ¿no? Tiene que ver mucho con la historia de cada uno. Pero desde ahí es donde tenemos que entender que hay algo que no se está, que yo no me estoy respetando, hay algo que yo estoy siendo incoherente conmigo, y es interesante que a través de estas herramientas, de esta realidad, de poder ver esta percepción que yo tengo de las cosas, poder verlas en primer momento para tomar autoconocimiento y después transformarlas, ¿no? ¿Para qué? Para alinear eso y tener una acción coherente, y por ende el síntoma ese que aparece debería de irse. ¿Sí? Eso sería como el capítulo 1 de lo que sería la percepción. O no sé si querés agregar algo más. Bien, sí, anótense esto, que cada uno ve la realidad bajo su propia percepción y que tiene que haber coherencia entre lo que pienso, lo que siento y en cómo actúo para que mi cuerpo no pague la cuenta. Que ahora vamos a ver qué significa eso, ya yendo a el fundamento más profundo de la vida. Sí, pero la coherencia, algo que hoy en día se habla mucho, ¿no? De estar en presencia, de tener coherencia, son cosas que por algún motivo suenan por ahí, son muy valiosas, pero no es todo, ¿sí? Es una parte importante entender que percibimos la realidad de acuerdo a las experiencias que hemos tenido y que actuamos a veces en contra de lo que estamos visceralmente teniendo el impulso de hacer. Es lo que más habituados estamos, a ir en contra de lo primero que siento hacer. Porque voy a quedar mal, porque no debería, porque tengo que ser amable, porque tengo que ser simpático o lo que sea. Pero tenemos que empezar a poder convivir con
ser políticamente correctos, educados, respetuosos hacia el exterior, pero poder traer un poco de eso a lo propio, porque nos hemos olvidado o no nos han enseñado a ser respetuosos, amorosos con nosotros mismos. Y no siempre hacer para el otro, sino un poquito de autoescucha, que no se trata de convertirnos en personas egoístas, sino que hay momentos en los que lo que siento es tan fuerte que si yo hago lo contrario, la voy a pagar cara. ¿Sí? A veces es, no sé, hay una cena y tengo que ir, pero no doy más, estoy agotada. Me cansé porque de verdad por ahí me desperté a las 5 de la mañana, me gasté toda la energía, pero tengo que cumplir con esa gente. ¿Y qué hago? ¿Escucho a mi cuerpo? ¿Me doy el tiempo de descanso necesario? ¿O voy igual, me arrastro a mí misma, me obligo a ir? Bueno, cada cosa va a tener su consecuencia. El tema es que cuando aprendemos lo que viene ahora, que es las 5 leyes biológicas de Hammer, cuando aprendemos que la biología tiene un funcionamiento que siempre es perfecto, ya no voy a pensar con tanto desinterés de lo propio. Bueno, bancátela, dale, tenés que ir. Ya dijiste que sí. Y voy a empezar a mediar más conmigo misma, porque este señor que ven acá en pantalla, Hammer, descubrió que nuestro cuerpo nunca enloquece, nunca ¿cómo es que dicen? Se vuelve en contra tuyo y ahora es maléfico o no me sale de verdad la palabra, ¿cómo es la palabra? Ayúdenme. Psicosa, ¿no? No, Como no, teníamos no, esa es la palabra que le dicen a los cánceres, no es maléfico, se me metió esa palabra y no me sale la otra. ¿Alguien me la puede decir? Maligno. ¡Maligno! Ahí está. Era fácil, pero estaba cerca. No, no se vuelve maligno el funcionamiento de las células, ¿no? Esta es benigna y esta es maligna. Son las palabras que me salían. Hammer descubre, a través de una experiencia personal rarísima, un evento muy dramático. Cuando uno estudia todos los sucesos, es realmente una muy mala suerte que llevó a que uno de sus hijos, el mayor, fallezca. Y eso lo puso a estudiar un montón de cosas que antes de eso bueno, no había mirado para ese lado. Él era oncólogo y a raíz de todos estos sucesos que le pasan a él en primera persona, descubre que siempre, siempre, siempre lo que llamábamos antes enfermedad, en realidad es una solución especial de supervivencia que nuestro cuerpo pone en acción. Y acá les quiero contar algo personal. Porque por ahí cuando aprendemos bio, hay muchas cosas que quedan en la teoría y bueno, a nosotras nos parece, como decíamos recién, coherente contarlo desde las experiencias que podamos tener en primera persona, las más valiosas. Después hay un montón de casos que están recopilados. Hammer mismo escribió unos libracos así, que se llaman el manifiesto, no es el testamento de la nueva medicina, que está lleno de casos documentados, ¿no? Para investigación científica. De hecho, fue puesto a prueba y estudiado por pares y fue verificado. Aún así, Wikipedia pone que es pseudo medicina lo que Hammer hizo, porque tiene obviamente mucho en contra. Pero más allá de eso, quiero contar mi caso personal. Cuando yo aprendo biodescodificación, me fascino totalmente con lo que aprendí y muchas cosas son teoría. Esto se relaciona con esto, ¿por qué? Porque me lo dice el libro. A mí no me pasó, no tuve todos los síntomas del diccionario. Pero en mi casa y en mi vida pude ver una transformación total. Particularmente, yo tengo 2 hijas que eran muy chiquititas cuando estudié y era muy común que vivan enfermas, ¿no? Que tengan fiebre, salir corriendo a la clínica, que la tos, que la fiebre, que la laringitis, qué sé yo, una vez tuvo neumonía. Me parecía que era normal, que si tenías hijos venía con el paquete, eso. La primera, la más grande, fue la que más vivimos así, ¿no? Esta cosa medio patológica de los chicos, aparentemente normal. Cuando aprendo todo esto, digo,
ah, claro, yo estoy haciendo un montón de cosas, como hablábamos recién, fuera de la coherencia con lo que siento, con lo que deseo hacer, me estoy autoimponiendo un montón de cosas que no me hacen bien. Y empecé, y esto es otra cosa de las más importantes que queremos transmitir con Caro, empecé a tomar diferentes acciones en mi vida basadas en los conocimientos y en las reflexiones que hice. A través de esto reflexioné y dije, no voy a seguir manteniendo este trabajo que me genera un montón de estrés, porque, por ejemplo, para irme a dar clase y las nenas eran chiquitas, vivía un estrés máximo si me fallaba la persona que las venía a cuidar y ganaba realmente muy poquito. Pero yo quería seguir manteniéndome como en actividad, ¿no? Era más por la sensación de hacer algo que por lo que me daba. Bueno, empecé a tomar pequeñas decisiones y a hacer pequeños cambios que empezaron a crear en mi vida un poquito más de armonía. Lo que sucedió es que la cantidad de enfermedades en mi casa bajó, yo tiro por tirar un porcentaje, un 95%. Empezó a ser algo rarísimo, que por ahí sucede cada años, el tener que ir a una guardia y no lo común de todos los meses. Mi vida se transformó completamente gracias a comprender esto que hoy les estamos compartiendo, que el cuerpo no hace síntomas alocadamente, que siempre responden a algo. Y en las leyes biológicas nos ayuda a pensarlo, bueno, muy minuciosamente. Lo que hoy les queremos enseñar para que se lleven es esta parte puntual de las leyes biológicas de Hammer. Hammer, como les conté, ahora les explico esto que está acá escrito, era oncólogo en el hospital de Múnich, en Alemania, y él empezó primero, en primera instancia, a entrevistar a sus pacientes, pero no como lo hacía antes como médico, eh, mirando el síntoma, ¿no? Como decía antes, eso que le duele ahí. Empezó a preguntarles qué les había pasado, y empezó a preguntarles qué miedos tenían, qué los preocupaba en la vida, qué les había pasado un tiempo antes de que empiecen los síntomas, porque el tiempo, cuando empieza el síntoma, es muy importante. No es lo mismo decir, no me empezó a doler la panza hoy, que decir fue el domingo a la noche. Porque yo tengo que entonces preguntar diferente. Tengo que preguntar qué pasó antes del domingo a la noche. ¿Cuál fue el punto de inflexión desde que estabas aparentemente normal a que empiezan los síntomas? Eso es algo muy importante. Y ahí descubrió esto que está acá escrito. Todas las personas habían vivido un evento en su vida que fue agudo, dramático, inesperado en su gran mayoría, aunque en algunos casos era algo conflictivo que vivían cotidianamente como la gota quebrada de la piedra. Y por fin fue vivido en soledad y no verbalizado. Vivido en soledad no significa que no había nadie cerca cuando les pasó, sino que lo vivieron con el sentimiento de soledad, de estar solos frente a eso que les sucedía. ¿Y qué empezó a pasar? Y acá viene, creo que el motivo verdadero por el cual existe la biodecodificación, más allá, por fuera de la medicina, porque ni Caro ni yo somos médicas, les contamos brevemente antes a qué nos dedicamos. No hay que ser médico para ser decodificador, tampoco hay que ser psicólogo. Hay que entender, en primera instancia, la importancia de las 5 leyes biológicas y del cambio de percepción. Y luego unas cuantas cosas más que les vamos a contar. Cuando Hammer empezó a entrevistar a la gente, los síntomas empezaban a disminuir, a mejorar. Personas que llevaban meses con tratamientos médicos, con lo último que habían sacado y no había cambios, de repente, sin ningún cambio en la medicación, mejoraban su sintomatología. ¿Y qué es lo único diferente que habían hecho? Esto que está acá al final. Lo habían verbalizado. Y aparecía mucho esto que antes les conté, que me pasa a mí mucho en las consultas que hago individuales. Esto no se lo había contado nunca a nadie. Esto nunca lo hablé con nadie. Y a veces no se trata de no decir, por ejemplo, no sé, yo conozco una persona que se le cayó un rayo en la casa y le desapareció un baño. Todo el mundo sabe que vivió ese drama, ¿no? Por ahí hasta salió en
en alguna nota. Cayó un rayo en medio de una casa, no hubo heridos. Lo que es vivido en soledad y no verbalizado es lo que la persona sintió, creyó profundamente dentro suyo y vivió con el máximo de los instintos, ¿no? Siento que me voy a morir, siento que no voy a poder salir de esta, tengo miedo por mis hijos y ahora no tengo los medios para arreglarlo. Esta enumeración que les hice no es casual, porque este pequeño detalle que en el instante de lo que se vive uno lo piensa sin pensarlo, como lo vivencia, es el secreto de en qué órgano se va eh, a ser tomado ese conflicto y va a tratar de poner en marcha una pequeña ayuda desde donde puede, que es la biología. Porque el cuerpo no puede hacer que el otro vuelva, suponete, pero sí puede hacer que la piel se haga más finita para tratar de estar en contacto con alguien que siento que se me alejó, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos 5 ingredientes son una de las claves que descubrió Hammer y que ustedes pueden, a partir de hoy, empezar a observar en sus vidas. Ese síntoma, ese diagnóstico que alguna vez pudieron tener, cuándo sucedió antes de ese tiempo, y esto es en general porque hay después muchos más detalles para estudiar y observar, pero en la mayoría de los síntomas, realmente en la mayoría, la fase en la que empezamos a hacer el síntoma, que se llama fase de reparación, sucede después de que se vivió lo que fue agudo, dramático, inesperado, vivido en soledad y no verbalizado. Y si yo puedo empezar a poner en palabras algo de eso, voy a poder empezar a desagotar toda esa carga emocional que quedó en la persona. Bien. Y hasta acá vamos a llegar con Hammer y vamos a seguir por otro lado de lo que son los fundamentos de la bio, muy importantes, pero que son un poco anteriores a nosotros mismos, a nuestro cuerpo humano. Claro, esto es interesante porque nosotros podemos abordar nuestra totalidad de vida. Nosotros creemos que nuestra vida empezó cuando nací, ¿no? Ahí en ese momento yo nací a la vida y soy Carolina. Pero lo real es que empezó mucho antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mi programación, con mi memoria celular, con todo esto que llamamos árbol genealógico o transgeneracional, que muchos de ustedes seguramente lo escucharon, ¿no? A ver, nombrar. Y vamos a empezar por acá, que es digamos que es el portal, ¿no? El portal a la entrada a la Tierra, que es nuestra mamá. Como ven ahí la imagen esa maravillosa de esa panza con ese bebé gestándose por dentro. Es muy importante tener en cuenta que del momento que nosotros encarnamos o que venimos al útero de mamá, e incluso 9 meses antes, un tiempo antes, ya estamos siendo predispuestos a tomar todo lo que tiene que ver el proyecto y sentido, se le llama. Todo lo que mis papás, mamá y papá, desean para mí como hija, qué sentido vengo yo a esta vida, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo un hermano mayor y cuando yo le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué me tuviste a mí? ¿Qué sé yo? Y era para que tu hermano no se quede solo. Oh, ok. Entonces, ese es el sentido, por ejemplo, que puedo llegar a tener yo. O sea, es como una forma de ir programándonos. Y de ahí van a nacer un montón de actitudes mías después a lo largo de toda mi vida, que va a tener una consecuencia con ese sentido que dio mi mamá, ¿no? Por ejemplo, en ese momento. Y cuando hablamos de esto, de proyecto y sentido, hablamos de que durante este tiempo de gestación en la panza de mamá, no solamente estamos tomando de ella su sangre, estamos creciendo a partir de todos sus nutrientes, sino que también, además de esta parte biológica que nos nutre, estamos también tomando toda su información a nivel hormonal, por ejemplo. Las hormonas
sabemos que pasan a través del torrente sanguíneo, viajan por ahí, son mensajeros químicos que lo que van mensajeando y el mensaje que van llevando son las emociones. Entonces, si mi mamá está asustada, se van a alargar al torrente sanguíneo de ella todo lo que tenga que ver hormonas, como las que ustedes por ahí escucharon alguna vez, cortisol, adrenalina. Esas hormonas son las que ponen en alerta a nuestro sistema y que al estar embarazada, yo como bebé, tomo esa información y todo eso también me llega a mí, ¿sí? Esa información. Así como si ella está contenta o si ella está triste, todo lo que ella vaya viviendo me lo está transmitiendo y lo estamos viviendo como una sola, ¿sí? Es como que no hay una diferenciación. Somos una por ese lapso de tiempo. Y también que estoy mamando todos los pensamientos de mamá, todas sus historias, ¿sí? Cómo se llega con mi papá también, porque el bebé, si bien está dentro de la panza de mamá y tiene una directa relación con ella, también tiene ese radar con el padre, ¿no? Acordémonos que el padre aportó ni más ni menos que su espermatozoide y aquí estamos gracias a la unión de ambos. Entonces, toda esa información genética también es la que estamos tomando. Hay casos, por ejemplo, de personas que han sido dadas en adopción, que nunca conocieron al padre biológico o a la madre biológica, y está comprobado que esa persona tiene los mismos rasgos, tiene la misma forma de reír que el padre biológico, a pesar de que no se conocieron nunca. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay algo mucho más poderoso que tiene que ver con esta información, con esta memoria genealógica, con esta memoria celular que se nos va transmitiendo. Entonces, para concluir con esta fase muy importante, todo lo que tiene que ver con mamá, papá, yo lo voy a estar tomando, ¿sí? Durante ese tiempo como algo propio. A ver, como yo soy mi mamá, en ese momento, es como que todo lo que ella vivió lo vivo yo. Entonces, es importante que darnos cuenta que después cuando nosotros nacemos, los primeros años de vida también vivimos bajo ese entorno de mamá, bajo esa burbuja emocional de mamá. Vieron que ustedes si tienen, no sé, nietos, hijos o han tenido niños chiquititos cerca, es como que ellos viven en una burbujita, ¿no? Como son súper inocentes, no cuestionan nada, no te dicen, no te juzgan, hay una inocencia pura, y ahí el niño o la niña está en ese estado como de inocencia y de hipnosis. Es como si fuera una hipnosis, es como que todo lo que vive el niño, ya sea para nosotros, adultos, y con juicio, sea bueno, malo, lindo, feo, el niño simplemente lo toma y no lo juzga. Y entonces lo toma para él y lo va a recrear en su vida más adelante. Por eso, la mayoría de nuestros síntomas físicos hay que ir a ver esta etapa de mamá y nuestra gestación. De acá se desculan, chicos y chicas, la mayoría de todos los temas, porque en general nos programamos en estos primeros años de vida. Desde la panza de mamá hasta más o menos los 6, 7 años estamos bajo programación, y después como una computadora a la cual te cargan un programa, corre en automático después. Entonces no tiene que hacer un gasto de energía. Así somos nosotros. Por más que muchas veces nos pese, por más que muchas veces nos encante, porque yo cuando hablo de información y de heredar y de memoria celular, hablo de todo lo maravilloso, ¿no? Digamos, de todos los dones, los talentos, todas las cosas lindas, y también de otras cosas que a nosotros nos limitan y nos pueden llegar a crear un síntoma, como siempre digo, físico, conductual en la vida. Entonces, esta etapa es súper, súper profunda e interesante para investigar, ¿sí? Y acá, a ver, acá justo me cruzó una pregunta relacionada. Muy buena esta pregunta de Patri. ¿Y podés resolver si no sabés cómo fue el embarazo de tu mamá? Hago esta única excepción, ¿eh? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una consulta, por ejemplo, o hace algún tipo de meditación o hipnosis, que la puedes hacer de la mano de un terapeuta, o también puedes hacerla vos con alguna meditación específica,
es interesante ver cómo empiezan a explorar ciertos sentimientos, a veces emociones, cosas que vos decís, esto es raro porque no lo tenía mentalizado, no pensaba que esto podía llegar así. Y evidentemente hay herramientas y estrategias para poder descular de alguna forma y resolver, así no se conozca a mi madre, ¿sí? Esto también es importante decirlo, porque lo que estamos trabajando es toda nuestra parte inconsciente, que es la parte que guarda nuestra información, y la parte consciente, que es la parte mental, lo que nosotros más conocemos, está la luz, esta parte, con la biodecodificación, lo que hacemos es tratar de correrla a un costadito y darle protagonismo al inconsciente, que es quien realmente nos va a contar la pura verdad, ¿sí? Bien, y Bueno, aclarar una cosita antes de continuar avanzando al siguiente fundamento de la biodecodificación. Como verán, pasamos de primero pensar en nosotros lo que nos pasó en primera persona, a ver qué le pasó a mamá, qué pasaba en casa. No dice solo mamá, dice mamá, papá. ¿Qué estaba pasando en la casa? No es solo durante la gestación, los 9 meses o los que sean de útero, sino también el periodo anterior y posterior. Pero con todo esto que hablamos, parecería que entonces estamos afirmando que hay un determinismo genético. Entonces debe ser la genética. Y sin embargo, los biólogos estudiosos de este tema, biólogos celulares, descubrieron que la carga más importante, y esto es muy importante de entender y ojalá sea otra de las cosas que se lleven de hoy y que les quede grabado para siempre, la carga más importante que tenemos no es la carga genética, sino porque en los genes podemos tener un montón como muestrarios de síntomas, el gen del no sé qué, de todo tipo de cosas que nunca se activan. Cuando hicieron estudios genéticos, muchas personas tenían ciertos genes, pero nunca tuvieron la expresión de ese gen. Entonces, lo más importante es la expresión epigenética, ¿sí? Esa es la ciencia que realmente guía a la biodecodificación o decodificación biológica. Simplemente son diferentes nombres que se le dieron por escuelas, ¿no? Entonces, la epigenética es lo que nos cuenta que no solamente es, tengo este síntoma porque mi mamá también lo tenía. No, a veces es mucho más sutil, vivo con la sensación de soledad, siempre me siento sola. Y por ejemplo, al ir a buscar qué pasaba en este periodo dentro de una bio, o en la autoindagación, que es otro método que es fantástico, descubro que lo que predominó en mamá fue la sensación y el sentimiento de soledad durante todo el embarazo. Y que esa sensación que yo estoy todo el tiempo reviviendo tiene que ver con lo que vivió mamá en ese periodo. ¿Y qué tengo que hacer para sanar? Porque a todo esto todavía no lo dijimos. Y entonces, ¿qué hago con lo que descubro? Bueno, lo importante es el descubrimiento en sí. ¿Vieron cómo cuando dicen, no, lo importante no es el regalo, sino quien te lo regala, ¿no? Bueno, lo importante es ese momento en el que descubro más información conscientemente a la que yo no estaba accediendo, ¿sí? Es hacer consciente ciertas cosas. Por ejemplo, a partir de que yo sea consciente, en esta hipótesis que planteé, que ese sentimiento de soledad que vivo constantemente no tiene que ver con mi vida actual, con mi realidad, sino que es un sentimiento del que me impregné en la panza de mamá, yo puedo primero, ahora que lo veo, ahora que soy capaz de reconocer que tal vez la soledad y yo no seamos lo mismo, sino que eso vino a mí y yo lo tomé, puedo hacer un acto simbólico de decir, devuelvo este sentimiento de soledad, me separo de esto, no me pertenece, no lo voy a expresar más. Entiendo de dónde vino y también todos estos descubrimientos que hacemos nos ayudan a mirar con otros ojos mucho más amorosos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros ancestros. No se trata, esto es muy importante también, de responsabilizar a otro. No estamos acá para eso. Estamos acá para entender de dónde pudo venir,
soy parte de eso y sin embargo, a partir de que tome conciencia de que no me pertenece, puedo sacarme esa mochila y mirar con otros ojos a mamá, que tal vez siempre le reclamé algo y empezamos a descubrir que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Y que esto viene de más atrás. Y ahora sí, vamos a seguir avanzando Bueno, hacia seguimos. nuestro tercer fundamento. Esta parte es súper interesante, no sé si alguno de ustedes conoce o escuchó hablar también de constelaciones familiares. Bueno, las constelaciones familiares, como dice el nombre, va a tener que ver mucho con nuestra parte sistémica, nuestra parte de tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Porque, como mencionamos recién, la panza de mamá, el útero de mamá es el portal, o sea, es la entrada a la tierra, pero mamá viene de sus papás y mi papá viene de sus padres, y así para atrás, con lo cual también traemos toda esta información de gente que ni siquiera nosotros por ahí llegamos a conocer porque fallecieron antes, lo que fuera, pero hay una información sistémica, hay una información dentro nuestro de todas estas personas que existieron previo a nosotros y que nos hacen hoy la persona que somos. Con lo cual es súper, súper interesante dar una mirada al árbol genealógico. Siempre decimos que uno tiene que, el pasado es una experiencia, no una residencia, tengo que ir a ver para simplemente poder tomar una acción diferente, ¿no? Esto significa que no me voy a ir al pasado a sufrir o a regordearme con historias dolorosas, sino que simplemente como una observadora de poder, bueno, sucedió esto, ¿qué puedo hoy en mi vida presente, en mi actualidad, qué puedo yo mejorar y cómo puedo yo trascender todo esto? Y dentro de, digamos, de este sistema familiar tenemos lo que se llama lealtades familiares, que se las mencionamos así al pasar, que tiene que ver mucho con ese amor que yo siento hacia mi familia, ¿no? Por amor a mi mamá, uno hace, por ejemplo, un montón de cosas, ¿no? Puede ser que se banque un montón de situaciones con la madre, o que la cuide de cuando sea grande, o que lo que sea que yo esté haciendo por amor al otro, para demostrarle el amor y la gratitud que yo tengo hacia el otro. Y dentro de estas lealtades familiares, que es como esta fidelidad, ¿no? Vos pertenecés a la familia esta, entonces vos tenés que hacer, pensar, decir como todos pensamos, ¿no? Porque eso también lo tenemos impregnado como mamíferos que somos. En una manada, cuanto más manada somos, o sea, cuanto más nos parecemos entre todos, más aceptación hay. Y si hay alguna ovejita que se quiere pintar de negro, todo el mundo la mira, la señala, y no está tan bien vista dentro del sistema. Pero bueno, eso también es importante porque esa ovejita negra va a empezar a dar como un paso distinto, como querer llevar a su clan a mejorar, ¿no? A por ahí ver cosas, exponer cosas que hasta ahora nadie lo había visto del clan. Y entonces es interesante ver cómo estas dinámicas y estos lugares que cada uno de la familia ocupa, hay muchas veces lo que se genera acá son desórdenes familiares, donde yo en vez de estar siendo hija de mi mamá, de repente soy la madre de mi mamá. Esto díganme y escriban en el chat si hay alguno o alguna de ustedes que le haya pasado, ¿no? De estar maternando por ahí o cuidando a la madre o al padre. Entonces, esto es súper, súper importante. Vamos a hacer una clase especial de esto, que después cuando termine, ya en un ratito ya lo terminemos, vamos a hacerles una invitación a ustedes, que es parte de una sorpresita que les tenemos. Vamos a hacer una clase de un ejercicio de cómo reconocer y liberarme de estas lealtades familiares, que por supuesto sean aquellas que a mí no me estén creando plenitud en la vida y me estén creando un peso, ¿sí? Como siempre decimos, acá una de las premisas básicas y fundamentales es que no hay que ver al clan o no hay que ver a nadie con ojos de crítica, sino que tenemos que implementar la ley de no juicio. Acá todos somos, digamos, hacemos lo mejor que podemos en el momento en que estamos, y esto de juzgar al otro
muchas veces me resta la posibilidad de poder continuar con mi vida de una mejor y eficaz manera. Entonces, acá lo que vamos a hacer es observar estas fidelidades familiares que yo puedo llegar a tener y que me están limitando y que realmente me crean un peso y un malestar en mi vida, ¿sí? Pero bueno, como para que tengan idea de estos tres pilares que son esta vida contemporánea, como habíamos hablado recién, la primera de todas, esta parte intrauterina, que es este proyecto y sentido, y este transgeneracional, que justamente es como el cierre, ¿no? de este broche de oro, de cómo nos movemos y cuáles son todos los pilares que tenemos que observar para la sanación de una persona, para el bienestar de una persona. Bien, y decir esto para cerrar con lealtades familiares, que mirar el árbol genealógico, buscar historias del pasado, conocer qué pasó con mis ancestros, todo lo que pueda, entrevistando a familiares, investigando barcos que llegaron, todo eso es una parte importante para el autoconocimiento, para destrabar un montón de nuditos que quedaron ahí, para tener esta mirada nuevamente de no crítica al árbol, porque muchas veces lo único que se sabe de algún ancestro es que fue, el abuelo era una porquería y por eso se fue y no sabemos nada de él. Y tal vez hay otras cosas que le pasaron. Hay algo que me gusta mucho que es una terapeuta que se dio cuenta que a veces la demostración más grande de amor es el abandono. Hay personas que son violentas, que son por ahí, que consumen alcohol, sustancias, y el mejor acto de amor que han podido hacer es alejarse de su familia, porque no eran capaces de trabajarse a sí mismos y superar eso. Entonces, no siempre lo que creemos que es lo bueno y lo malo, lo es. Y poner eso en revisión está bueno. Y además, cuando podemos ver todo ese mapa, no tenemos que hacerlo para quedarnos mirando al pasado, sino que, como les pusimos ahí en la última línea, también estamos aprendiendo del pasado para poder elegir cómo crear nuestro futuro hoy. Y que todas las acciones que tomemos hoy van a repercutir de manera propositiva en nuestra descendencia. Y si no tenemos descendencia porque no hemos sido madres o padres, va a repercutir en nuestro árbol entero. Siempre va a haber un sobrino, siempre va a haber algún pariente lejano que continuó, y cuando no haya nadie, que es imposible, estamos haciendo un bien como colectivo humano, ¿sí? Entonces, el objetivo no es mirar al pasado, el objetivo es comprenderlo, es reparar lo que podamos desde donde estoy, es soltar las mochilas de nuevo y empezar a crear desde otra perspectiva, ¿sí? Que es por donde habíamos empezado, nuestro futuro. Perfecto. Bien. Bueno, y acá un poquito mencionar también las creencias y el seteo mental. Esto, bueno, a nosotras nos gusta mucho enseñar, no solamente lo que enseñamos como herramientas de la biodescodificación, que son las que la mayoría de las escuelas utilizan, sino que además a nosotras lo que nos gusta también entender, hacer entender a la persona, es que lograr la transformación implica un compromiso con el propio autodescubrimiento y una acción. ¿Qué significa? Que si yo me doy cuenta de que en determinada cosa le estoy pifiando, estoy, digamos, enfocándome en algo que en realidad me está haciendo mal y me doy cuenta, digo, uy, sí, la verdad que, bueno, entonces a partir de ahora hay que tomar una acción distinta. Entonces, Pasame por atrás. si yo no trabajo en mí, si yo no me comprometo conmigo, es como que, bueno, me va a costar mucho realmente llevar una transformación. Entonces, por eso lo que nosotros queremos inspirar a todos ustedes es a despertar, a recordar y reconectarse con esto, con su verdadero ser, con su esencia, ¿sí? Digamos. Y esto que viene de la mano, ¿no? Que justamente el poder autodescubrirse y tomar una acción y una decisión propia nos lleva a ¿qué? A empoderarnos.
a realmente recuperar ese poder que a veces lo perdimos o que nos olvidamos, ¿no? Y darnos cuenta de que el poder siempre está en uno, que la decisión y la elección de las cosas siempre está en uno, y dejar para siempre el papel de víctima, que es uno de los papeles que nos instauraron más que nada socialmente. Y esto, lo que justamente nosotros queremos es esto, ¿no? Que todas las personas puedan tomar el control de su propia salud, del bienestar emocional, ¿no? Sin siempre estar dependiendo totalmente de un tercero. Y acá lo aclaro rápidamente, no es que nunca más voy a ir al médico, porque obviamente necesitamos un diagnóstico, necesitamos de todo, pero esto es una terapia complementaria que lo que hace es ayudar y no quedarnos solamente con el diagnóstico médico y con el tratamiento médico convencional, sino que yo además de hacer eso, puedo sumarle esto, que es descubrir, como dijimos al principio, el origen de ese pensamiento que tuve, que llevó a una emoción determinada y que me llevó por final, digamos, a la materialización de un síntoma, ¿sí? Vamos más rápido, que yo sé que hay gente que se tiene que ir. Vamos. Bien, esto que dijimos recién del empoderamiento, del tomar acción, en eso no hay diferencia entre la consulta y la bio. Con Caro, cada una da consultas individuales y siempre, además de lo que estamos atendiendo en el síntoma puntual de la consulta, que ahora vamos a ver, eso, siempre tratamos de sembrar la semillita de esto de vos tenés el poder. Es como cada uno ve las cosas, es las decisiones que tomes lo más importante y no lo que pasó ayer, lo que pasó antes de ayer, porque sobre eso no tenemos poder. Tenemos poder siempre en el momento presente. A veces sentimos que no, a veces nos sentimos impotentes frente a determinadas cosas que pasan y sin embargo, es mentira. Siempre podemos elegir cómo, por ejemplo, nombrar las cosas. Y eso es toda una ciencia en sí misma. Puedo decir, esto es un desastre, me quiero morir, o puedo decir, qué imprevisto, ¿cómo lo voy a solucionar? Y eso va a predisponer a mi biología a estar totalmente diferente. Bien, entonces, la diferencia entre una consulta y estudiar biodecodificación. En la consulta siempre vamos a ir por un tema específico. ¿Sí? A la decodificación, uno, por ahí en la ficha te pueden preguntar qué cosas tenés, pero es qué querés trabajar hoy. Y se va a decodificar todo buscando puntualmente un síntoma. Por ejemplo, el dolor de rodilla, por ejemplo, bronquitis, por ejemplo, asma, por ejemplo, juanete, o angustia, o ataque de pánico. Son sesiones individuales y luego, lo más importante es saber que no hago nada yendo un día a la bio, charlando un rato y me voy a mi casa y hago de cuenta que eso no pasó y sigo haciendo todo lo mismo. Esa va a ser una bio que fracasa. La bio que me da un resultado real en mi vida es cuando yo ahí puse todo de mí, me sinceré, me escuché decir todo lo que dije, di el máximo posible y cuando me voy, no vuelvo a lo mismo, sino que me van cayendo las fichas de ese ratito con la decodificadora o el decodificador y digo, si yo ya me di cuenta que cada vez que hago esto por compromiso, después me descompongo de la panza. Voy a probar haciendo otra cosa, porque no es solo me intoxiqué en la comida de ayer, ¿no? Te intoxicaste de todo el veneno que tenías, de la bronca que te daba y de que no hablabas de eso. Y está bien, a veces es inteligente preferir un dolor de panza y una discusión con la cuñada, pero uno decide, ¿no? Bueno, y por otro lado, estudiar se trata de estudiar, aprender la lógica biológica del cuerpo, esto de lo que les estuvimos hablando. Es un entrenamiento teórico y práctico. Bueno, hay lugares que solo lo dan teórico, nosotros lo enseñamos teórico y práctico porque, bueno, normalmente uno lo empieza a poner en práctica y a pasar por uno mismo y a darse cuenta de que no es teoría esto, como les explicaba antes que me pasó a mí, mi historia con mis nenes. Nosotros lo enseñamos en 4 etapas.
Y luego todas las herramientas que se aprenden ayudan en el día a día. Bien, hasta acá la presentación. Vamos sí, a abrir ahora preguntas. No sé si quedaron preguntas escritas ahí en el chat de A antes. ver. Hay mucha gente que se tuvo que ir y pide la grabación, pero de los que Sí. están, ¿hay alguno que quiera que les genere alguna duda, todo esto que hablamos? Ya tenemos un ratito. O si quieren hacerlo muy claro, dice Silvina. Qué bien. Bien, a ver, Iris. Hola, ¿me escuchás? Sí, Bueno, a mí todo este trabajo no solo me disparó en mi propia historia, sino que me disparó mucho ante las dificultades con una de mis hijas, ¿no? Te cuento rápidamente, o sea, su papá abusó de mí dormida. Entonces me quedo embarazada de esa nena que negó toda la vida porque él no recordaba después, porque vino borracho, entonces no recordaba después lo que había hecho y entonces negó toda la vida a esa hija. Y esa hija tiene un enojo con la vida, ¿no? Y un enojo especialmente conmigo, no con el padre. Entonces, bueno, todo esto me disparó para ver cómo trabajo con eso yo, ¿no? ¿Cómo le digo a mi hija cómo fue ese proceso de quedarme embarazada y sufrir todo el embarazo, la negación de ese padre que es su padre? Y claro. Iris, ¿ella no lo sabe que fue así? Ella no tiene esa Nunca, información. nunca Claro, se lo conté. claro. Bueno, tal vez si te dieron ganas de contárselo sea un buen momento. Tenemos esta ¿Sí? mirada con respecto en la bio, con respecto a la información. Información que circula, información Sí. que baja un montón esa carga de lo que luego se transforma en síntoma. En cambio, los secretos familiares, todo eso que quedó escondido, sin querer o queriendo, que no se sepa, de eso no se habla, eso es lo que más trata de salir a la luz. Ahora, eso no quiere decir que hay que ir y decir todas las cosas en la cara de la gente porque va a pasar lo que dije antes como el ejemplo de en la cena familiar, ¿qué hago? ¿Me agarro un dolor de panza o nos peleamos todos, no? Uno tiene que medir las consecuencias si tal vez yo voy a contarle algo que al otro lo pueda generarle un nuevo conflicto, tal vez sea algo que no cuente. Por ejemplo, no es este caso que vos decís, bueno, ¿se vive el padre? Vive, sí, sí, Vive. vive y Bueno, se podría ven, se tomar tratan, represalias. tiene buena relación. Iba a poner ese ejemplo. Si alguien se entera que alguien hizo algo malo, puede enojarse y querer vengarse, por ejemplo. Entonces puede generarse un nuevo problema. Depende de la persona, ¿no? A veces son cosas tan del pasado que no hay nadie vivo que si yo digo ese secreto tan terrible, no hay nadie cercano que se pueda sentir, o sea, que la información al ser contada pueda generar un mal. Entonces hay que hacer como ese medir de consecuencias. O tal vez alguna vez le podrías decir, se me ocurre a tu hija, es que hay cosas que vos no sabés y que yo no te las conté para cuidarte y no sé si sé bien. Y que de última dejar la puerta abierta ahí que ella te pregunte cuando esté lista, ¿no? Pero Yo lo me lleva a otro que lado. Sí, Perdón, yo lo que pensé cuando estaba escuchando es leerle lo que escribí de toda la información que recibí hoy, sí, ¿sí? Que sí. ella lo trabaje para que algún día quisiera preguntarme sobre la historia de la familia. Bueno, puede ser una forma indirecta. Pero me ayuda tu pregunta para contar otra cosa más, que es muy importante. Oh, Sí, tenía que, ¿hay más preguntas? sí, Bueno, sí, sí. pero me ayuda esto, que es importante para todos, más allá de las preguntas. Y es la siguiente. Todo lo que aprendemos en bio es para aplicarlo en nosotros mismos.
no puedo aprenderlo para arreglar al marido, para arreglar a la hermana, para arreglar ni siquiera a la hija, porque ya es una adulta. Entonces, vos le podés contar que aprendiste algo que te está interesando y que si ella te interese, haga su propia búsqueda. Por eso cuando Perfecto. alguien pide un turno, nunca damos un turno para alguien que no sos vos, bueno, que me llame esa persona, porque Claro, es muy fuerte todo lo que se vive. Y no se sí, puede ir sin aunque sea ese llamado intuitivo de decir, bueno, no sé bien de qué se trata, pero voy a ir. Y la persona hace el movimiento de llamar, arreglar, ir, pagar la consulta. Entonces hay toda una predisposición demostrada. Cuando es así, sí. yo le quiero que ella se arregle con esto, no le va a ayudar desde ese lado. Sí le va a ayudar un Bueno, montón indirectamente a través de todo lo que vos aprendés. Gracias, Iris. muchísimas gracias. Muchas gracias. A vos. Bueno, acá hay otra pregunta de Seba, que a él le interesó, nos pregunta si damos cursos. Bueno, ahora vamos a hacer esto. Cosita, Sí. vamos yo estoy muy ansiosa por la sorpresa que les tenemos, ¿sí? Y después cualquier cosa, lo último, y que seguimos con las preguntas y respuestas, pero por si acaso alguno se tiene que ir, ¿sí? Ahí vamos, Eli, ¿eh? Vamos primero con esto. Vamos con esta sorpresa especial que tenemos, que es para todos aquellos que estuvieron en la clase de hoy. Como les dije hace un ratito, este martes que viene, martes próximo, a las 2 de la tarde, vamos a estar dando una clase de fidelidades familiares y ejercicios prácticos de cómo salirse y cómo ayudarse para salirse de esas limitaciones o de esas creencias limitantes. Para ustedes, porque es Navidad, se las vamos a dar gratuitas, así que los que estén interesados en por supuesto, hacer uso de su regalo, nos pueden escribir también, mismo por acá, o por WhatsApp, por Instagram, por donde quieran, y pueden acceder y van a recibir la clase gratuita del martes. Obviamente, presencial, los invitamos, porque va a ser en vivo, siempre está buenísimo, sobre todo cuando hacemos estos ejercicios prácticos. Así que bueno, este es el primer regalito que les queremos hacer, y obviamente, como sabemos que hay mucha gente acá, Seba y otros más que están, que querían saber para estudiar, que les interesa mucho esto, tal vez a ustedes, tal vez a todos les interese, también queremos hacerles a ustedes un descuento también de nuestros cursos, ¿sí? Sí, para todos los que hicieron la clase de hoy. Bien, entonces, hacemos como un stop. Voy a frenar la grabación y vamos a